Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida Adriana, bien aquí al pie del tiempo y en enfoque. Pues por 89 votos a favor y 10 en contra, como ya lo has informado, el Senado de Estados Unidos aprobó esta mañana el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El líder republicano en el Senado llamó al acuerdo el mayor triunfo de Trump, de su partido y de su país en muchos años. Esta aprobación... el mayor viene cuando no lo destituyan en los republicanos. A eso voy. Bueno, me callo, te escucho. Esa agitación en Estados Unidos. Esta aprobación se realizó momentos antes de que momentos antes así, como que lo estaban esperando, que terminara la votación y entonces entraron 7 legisladores demócratas. Ellos se llaman representantes, convertidos en fiscales. Llegaron muy solemnemente al Senado para entregar la petición formal a fin de juzgar y destituir al presidente Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, acusado de abuso del poder, al presionar con amenazas y apoyos al gobierno de Ucrania para que investigara y entregara información sobre negocios de la familia del precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, así como de obstrucción a las tareas del Congreso. El Senado está convertido a partir de hoy en tribunal por tercera vez en la historia de Estados Unidos. Solo se ha juzgado antes a Andrew Johnson en 1868 y a Bill Clinton en 98-99, que como terminó. Pero antes de Clinton, fue Nixon, pero él renunció antes de que lo juzgaran. De que lo juzgaran, antes de que le abrieran juicio político. El martes empieza el juicio formalmente. En cuanto al TEMEC, sin duda le da estabilidad a la economía mexicana el hecho de que haya sido aprobado y manda buenos mensajes a los mercados financieros, que en este momento se requieren tranquilidad porque la economía mundial está en las puertas de una recesión. Igual que manda tranquilidad el hecho de que ayer se haya firmado el acuerdo sobre aranceles con China. 2 temas delicadísimos. Queda por pesar y medir el impacto del TEMEC en materia de acuerdos laborales aceptados por el actual gobierno mexicano. Con la reforma laboral. Con la reforma laboral y vamos a ver cómo pesa en las relaciones sindicales y en las relaciones obrero-patronales en el país. También. Ante estos hechos, ya no me ocuparé de distractores como la vuelta del avión que estuvo durante el presidencial, que estuvo durante un año. Ya viene para acá. Sí, exactamente, devaluándose y ya se regresó. Yo digo que ha sido el tema un distractor para ocultar lo que acabas de decir, temas tan serios como el presente y el futuro del INSABI, que presuntamente viene a sustituir al Seguro Popular. Creo que la puesta en marcha, sin presupuesto suficiente, sin información institucional y sin manuales operativos claros, es un tema del que nos debemos ocupar próximamente de manera amplia y cabal. Sí. Bueno, pero entre los temas inquietantes y los distractores hay un asunto oculto que se empieza a atender o en meses será otro motor de inconformidades y protestas grandes. Es el de la baja producción de maíz en 2019 y anunciada para el 2020. Sí. Debemos recordar que la sequía estuvo presente el año pasado en zonas productoras de maíz como Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Y también estuvo presente la incapacidad y la corrupción en programas sociales como el de la entrega tarde de fertilizantes y semillas mejoradas con gorgojos en Guerrero. Sí. Esto ha causado la disminución en un 50% de la producción en Guerrero, según datos no de tecnócratas, nada, sino de instituciones indígenas, protectoras, defensoras de grupos indígenas en Guerrero. Y recordamos, y tú también recordarás, y lo compartimos con el auditorio Socorro, las manifestaciones desesperadas de campesinos bloqueando carreteras, por favor nos urge, y pues vamos a ver por dónde, y no, es que se lo roban, es que esto, es que el otro acapara, lo que sea, y ahí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Se anticipa la disminución nacional en un 5% de la producción maicera.
tanto por la falta de agua como por la falta de apoyos a los productores maiceros en gran escala y por los errores para apoyar a los productores que cultivan para subsistir, para comer, como son los de Guerrero. Aunque sea autoconsumo, ya no digas hacer negocio, para tener que comer ellos. Así es. En relación a lo denunciado por los campesinos de la montaña de Tlapa, Guerrero, me parece que el gobierno debería estar ideando e implementando ya, como dijo el clásico, hoy, un programa de empleo temporal para evitar que miles de campesinos nuestros emigren hacia las ciudades del país por hambre, por pobreza extrema, dejando a sus familias abandonadas, como se dice, a la buena de Dios, con hambre. Porque esos campesinos, si no reciben apoyos de empleo temporal, vendrán a aumentar los 380,000 trabajadores que el presidente dijo habían sido despedidos en diciembre del año pasado. O si no, en este caso, como ocurre lamentablemente, y lo sabemos, existe, Guerrero es un foco rojo de narcotráfico y pasarían también a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Eso también ante esa desesperación. Es previsible. Una verdadera política social de apoyo al campo, como la prometida por el presidente López Obrador, debe atender a estos productores damnificados por la naturaleza o por la ineptitud corrupta y evitar que sigan engrosando las filas de pordioseros o las filas de delincuentes, como lo acabas de decir, y de los olvidados de la tierra. La baja producción de maíz en México no solo representa el riesgo de aumentos abusivos del precio de las tortillas, como ya está ocurriendo, que están vendiéndose hasta 20 pesos el kilo en algunas entidades del país. Sobre todo en las tortillerías donde no se venden productos hechos de maíz amarillo, como sí se hace en los supermercados. También aumenta la dependencia escandalosa de las importaciones de maíz producido en Estados Unidos. No suscribo la teoría de la autosuficiencia alimentaria porque la creo imposible. Creo que hoy ningún país produce todo lo que sus habitantes se comen. Pero sí debemos preocuparnos por el aumento escandaloso de importaciones de semillas básicas de consumo popular desde Estados Unidos, porque no tenemos una política adecuada y porque creo que el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC ahora han tenido como base de sacrificio al campo. El campo es el que ha sido más sacrificado en estas negociaciones comerciales. Luego nos dices por qué. Ahorita se los digo. De acuerdo a los estudios académicos hechos por la Universidad de Tufts, y gracias al Telecán y a los subsidios millonarios que los sucesivos gobiernos norteamericanos le han dado a sus agricultores desde 1996, los productores agrícolas mexicanos han sufrido pérdidas multimillonarias y en particular los productores maiceros. Fíjate, Adriana, en solo 4 años perdieron $6,600 millones. Se depredó al campo y además nos ha hecho tremendamente dependientes de las importaciones de un producto básico de la alimentación nacional. En 16 años Estados Unidos aumentó sus exportaciones de maíz. 50% de lo que produce es maíz transgénico, por cierto, para decírselos a los ecologistas. Lo aumentó en 413% las exportaciones de Estados Unidos a México de maíz. Esto es 4 veces, multiplicó las exportaciones suyas y nosotros 4 veces la dependencia. Y México pasó de importar el 7% del maíz desde Estados Unidos para estar importando ahora 34%. Así o más claro. De vez en cuando debemos recordar que en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se sostiene que los seres humanos fuimos hechos del maíz. Y que en las tierras mesoamericanas de las que formamos parte se cultiva ese grano desde hace 7,000 años, el cual, junto con el frijol, el chile y la calabaza, le dio base a la vida del pueblo mexicano a lo largo de siglos y de milenios. Juntos crecieron esas plantas y juntos crecimos con ellos, ¿verdad? Hay pues alimentos que los mexicanos podemos importar sin inquietarnos demasiado, pero hay otros alimentos y otras bajas de producción que necesitamos producir esos alimentos y remediar los problemas de la producción de alimentos básicos como es el maíz.
Sí, y sobre todo, bueno, si lo que se pretende también es disminuir el número de mexicanos en pobreza o pobreza extrema, los diferentes niveles, pues estas acciones están en el sentido contrario de lo que deseamos. Gobierne quien gobierne, sobre todo porque para millones de mexicanos comer una tortilla puede ser el único alimento al día. Absolutamente, pero además los productores mexicanos, los productores de subsistencia, los que cultivan el maíz para comer, como lo dijiste, están enfrentados a lo que en términos de comerciales técnicos es un dumping. O sea, están recibiendo apoyos multimillonarios del gobierno de los Estados Unidos para los agricultores norteamericanos, mientras aquí les estamos regateando o mal entregando a nuestros productores agrícolas los apoyos necesarios para que subsistan. Sí, no, qué manera de llamarnos la atención a otras problemáticas graves e importantes. Lo de salud nos tiene muy ocupados ahora, y que el avión que vaya y venga, caray. Pero tienes razón, algunos son distractores, y en este caso vamos a ver las consecuencias lamentablemente pronto, y además con lo delicaditos que somos para el maíz, que no nos gusta el amarillo, pues no nos va a quedar de otra, porque el que se importa es amarillo, no blanco. Absolutamente. Al pueblo le gusta el maíz que se produce aquí, blanco, pues, sí, porque dicen que el amarillo es para alimentar al ganado. Ese es el tema. Sí. Pero pues ni modo, estamos importando, mira, 34% de lo que nos comemos de maíz. Sin contar lo que nos decías al principio de más pobreza donde ya la había. Así es. Es que es mucha la información, Socorro. Qué bueno que tú vienes y nos haces esta reflexión para no distraernos a veces en otras cosas, porque pues en un medio de comunicación las notas se acomodan, la información, pero no hay que distraernos de otras cosas importantes, y esto es realmente importante. Sí, yo creo que hay temas ocultos que se ocultan precisamente por la gravedad, ¿no? Se busca crearles ahí cortinas de humo para que no nos demos cuenta la gravedad que están viviendo millones de campesinos mexicanos en el campo. Y el campo es nuestro gran desafío en términos sociales y en términos de seguridad, dicho sea de paso. Y de seguridad también, sí. Socorro, como siempre, muchas gracias, un enorme placer, qué gusto, y hasta la próxima semana. Por acá nos vemos. Por acá nos vemos.